Imagínate la balanza de la justicia, símbolo universal de equidad e imparcialidad. Y ahora imagínate que esta balanza está controlada por un cerebro artificial, una inteligencia artificial que toma decisiones que afectan profundamente nuestras vidas, desde si nos conceden un préstamo hasta si somos considerados sospechosos de un crimen. A primera vista, la inteligencia artificial parece la encarnación perfecta de objetividad, un juez incorruptible que evalúa los hechos sin prejuicios. Pero ¿qué ocurre cuando esta balanza está trucada desde el principio? Esa es la perturbadora realidad del sesgo algorítmico, un fenómeno que está transformando la promesa de una inteligencia artificial justa y equitativa en una amenaza potencial para la igualdad y la justicia social. La noticia principal, que en realidad es un problema persistente y en constante evolución, es que la inteligencia artificial, a pesar de su aparente neutralidad, puede perpetuar e incluso amplificar los prejuicios humanos. Los algoritmos aprenden de datos. Si esos datos reflejan sesgos históricos o sociales, la inteligencia artificial los incorporará y los reproducirá. Esto se manifiesta en tareas críticas como el reconocimiento facial, la contratación automatizada e incluso los sistemas de justicia penal, donde las decisiones sesgadas de la inteligencia artificial pueden tener consecuencias devastadoras. Y en este análisis vamos a ver el origen de estos sesgos, cómo se manifiestan en la práctica y las profundas implicaciones que tienen para el futuro de la tecnología y de la sociedad. Vamos a examinar el despertar de la conciencia sobre este problema, la transformación que representa en nuestra comprensión de la inteligencia artificial, el catalizador que lo impulsa y la paradoja de esta tecnología diseñada para ser objetiva, que sin embargo puede ser profundamente discriminatoria. Vamos a entrar en el contexto global de este desafío y la revolución que exige en el desarrollo de la inteligencia artificial, las implicaciones a corto y a largo plazo y finalmente una conclusión que te va a invitar a reflexionar. ¿Es posible desmantelar estos sesgos y construir una inteligencia artificial verdaderamente justa o estamos condenados a replicar nuestras imperfecciones en las máquinas que creamos? El despertar a la realidad del sesgo algorítmico no fue un evento repentino, sino una toma de conciencia gradual. Inicialmente la inteligencia artificial se presentaba como la cúspide de la objetividad, fría, lógica y libre de las emociones y prejuicios humanos. Los primeros sistemas de inteligencia artificial, aunque menos sofisticados que los actuales, parecían confirmar esta percepción. Sin embargo, a medida que la inteligencia artificial se fue integrando en áreas más sensibles de la sociedad, empezaron a surgir las primeras señales de alarma. Los investigadores y activistas, muchos de ellos provenientes de comunidades históricamente marginadas, empezaron a notar patrones preocupantes, sistemas de reconocimiento facial que funcionaban mucho peor con personas de piel oscura, algoritmos de contratación que sistemáticamente favorecían a candidatos masculinos y herramientas de evaluación de sesgos que clasificaban a individuos de ciertos grupos demográficos como de alto riesgo con mayor frecuencia, independientemente de sus circunstancias individuales. Este despertar inicial fue muy importante porque puso de manifiesto una verdad incómoda. Resulta que la inteligencia artificial no es inherentemente neutral. Su imparcialidad depende por completo de la claridad y representatividad de los datos con los que se entrena. Si los datos de entrenamiento contienen sesgos, la inteligencia artificial los va a aprender y los va a perpetuar, a menudo de forma amplificada. Este descubrimiento tuvo implicaciones inmediatas. No solo cuestionó la fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial existentes, sino que también planteó serias dudas sobre su uso en áreas de alta sensibilidad, como la justicia y la seguridad. ¿Cómo podemos avanzar hacia una inteligencia artificial que realmente sirva al bien común si perpetúa las desigualdades existentes? El reconocimiento del sesgo algorítmico representa una transformación fundamental en la forma en la que entendemos y desarrollamos la inteligencia artificial. Ya no podemos ver a los algoritmos como oráculos infalibles, sino como espejos que reflejan a menudo de forma distorsionada la realidad social que los alimenta. Esta transformación es comparable a otros momentos históricos en los que la tecnología ha tenido que enfrentarse a sus propias limitaciones y consecuencias no deseadas. Pensemos en la revolución industrial y en la posterior toma de conciencia sobre la contaminación, o en el desarrollo de la energía nuclear y la preocupación por la seguridad y los residuos radiactivos. En el caso de la inteligencia artificial, la transformación implica un cambio de enfoque, de la búsqueda de la pura eficiencia y precisión a la consideración de la igualdad y la justicia. Los desarrolladores ya no pueden limitarse a optimizar algoritmos para obtener los mejores resultados, sino que deberían asegurarse de que estos resultados sean justos para todos los grupos. Esto implica un replanteamiento profundo de todo el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial, desde la recolección y el análisis de datos hasta la evaluación y el monitoreo de los sistemas implementados. Las primeras consecuencias de esta transformación ya son visibles. Se están desarrollando nuevas técnicas para mitigar el sesgo, como el preprocesamiento de datos, la modificación de algoritmos y la auditoría de sistemas de inteligencia artificial. También se está fortaleciendo la regulación con propuestas para exigir mayor transparencia y responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero ¿será suficiente este cambio de paradigma para contrarrestar la inercia de los sesgos profundamente arraigados en nuestra sociedad? Varios factores han actuado como catalizadores en el despertar y la transformación relacionados con el sesgo algorítmico. Uno de los principales es la creciente disponibilidad de grandes conjuntos de datos o Big
Big Data. La inteligencia artificial moderna, especialmente el Deep Learning, se basa en el análisis de enormes cantidades de datos para aprender patrones y realizar predicciones. Si bien esto ha permitido avances impresionantes en áreas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural, también ha expuesto la vulnerabilidad de la inteligencia artificial al sesgo. Otro factor importante es la proliferación de aplicaciones de inteligencia artificial en áreas de alta sensibilidad como la justicia penal, la contratación y la atención médica. Cuando las decisiones de la inteligencia artificial afectan directamente a la vida de las personas, las consecuencias del sesgo se vuelven mucho más evidentes y graves. Casos emblemáticos como el del software Compass, utilizado en el sistema judicial estadounidense, que demostró tener un importantísimo sesgo racial, han generado intensa atención mediática y han impulsado la demanda de mayor rendición de cuentas. La dinámica subyacente en estos catalizadores es la tensión entre la búsqueda de eficiencia y la necesidad de igualdad. Las empresas y organizaciones a menudo buscan implementar la inteligencia artificial para automatizar procesos y reducir costes, pero esta búsqueda de la eficiencia puede entrar en conflicto con la necesidad de garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean justos y no discriminatorios. La presión pública y la creciente conciencia sobre este sesgo algorítmico están obligando a estas organizaciones a reconstruir sus prioridades. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la igualdad, o estamos ante un dilema fundamental? La paradoja central de este sesgo reside en la contradicción inherente entre la promesa de objetividad de la inteligencia artificial y la realidad de su sesgo. La inteligencia artificial, en teoría, debería ser un juez imparcial, capaz de tomar decisiones basadas puramente en lógica. Sin embargo, la práctica demuestra que la inteligencia artificial puede ser tan sesgada o incluso más que los seres humanos que la crearon. Esta paradoja se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial entrenados en conjuntos de datos que contienen principalmente rostros de personas blancas a menudo tienen dificultades para identificar correctamente a personas de otras etnias. Esto no se debe a una malicia inherente en el algoritmo, sino a la falta de representatividad en datos de entrenamiento. De manera similar, con los algoritmos de contratación puede perpetuar la discriminación de género si se entrena con datos históricos que reflejan la predominancia de hombres en ciertos puestos de trabajo. La tensión entre la objetividad pretendida y el sesgo real crea conflictos y complejidades inesperadas. Por un lado, existe la tentación de confiar ciegamente en las decisiones de la inteligencia artificial, asumiendo que son inherentemente justas, y por otro lado surge la preocupación de que la inteligencia artificial esté amplificando las desigualdades existentes, creando una caja negra de decisiones sesgadas que son difíciles de entender y cuestionar. Esta paradoja plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad y la transparencia. ¿Cómo vamos a poder responsabilizar a los algoritmos por sus decisiones y cómo podemos asegurarnos de que esas decisiones sean realmente justas? Este va a ser el reto real. Este sesgo no es un problema confinado a un país o región en particular. Es un desafío global con implicaciones geopolíticas muy importantes. Diferentes países y culturas tienen diferentes normas y valores, y estos se reflejan en los datos que se utilizan para entrenar la inteligencia artificial. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial desarrollado en China, con datos predominantemente chinos, puede no funcionar bien en otros contextos culturales, y al revés también pasa lo mismo. Esto tiene importantes implicaciones internacionales. La competencia por el liderazgo de la inteligencia artificial se está intensificando, y los países que logren desarrollar sistemas de inteligencia artificial más justos y equitativos tendrán una ventaja estratégica, ¿o no? Además, la exportación de sistemas de inteligencia artificial sesgados a otros países puede tener consecuencias negativas, perpetuando desigualdades y socavando la confianza en la tecnología. Las dinámicas de poder también juegan un papel muy importante. Los países y las empresas que controlan los datos y algoritmos tienen un poder considerable sobre aquellos que dependen de ellos. Y esto plantea la cuestión de la soberanía de los datos y la necesidad de garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa en todo el mundo. La lucha contra este sesgo, por lo tanto, no es una cuestión de técnica, sino también una cuestión de justicia global. ¿Cómo vamos a poder asegurar que la inteligencia artificial no se convierta en una herramienta de dominación, sino en un instrumento de empoderamiento para todos? Otro reto más. El reconocimiento de este sesgo algorítmico está impulsando una verdadera revolución en el campo de la IA, y no es suficiente con desarrollar algoritmos que sean precisos y eficientes. Ahora se exige que también sean justos y equitativos. Esto implica cambios fundamentales en la forma en la que se diseña y evalúa la inteligencia artificial, porque en primer lugar se está produciendo un cambio de paradigma en la recolección y en el análisis de datos. Se están desarrollando técnicas para intensificar y mitigar el sesgo de los datos de entrenamiento, como por ejemplo el muestreo estratificado, la ponderación de datos y la generación
generación de datos sintéticos. También se está prestando mayor atención a la diversidad y a la representatividad de los conjuntos de datos. En segundo lugar, se están desarrollando nuevos algoritmos y arquitecturas de inteligencia artificial que son menos propensas al sesgo. Esto incluye técnicas como el aprendizaje adversarial, que entrena a dos modelos de inteligencia artificial en competencia, uno para realizar una tarea y otro para detectar el sesgo. También se están explorando enfoques que incorporan la equidad como un objetivo explícito en el proceso de aprendizaje. El impacto en los usuarios finales es importante. A medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más justos y transparentes, aumenta la confianza del público en la tecnología. Los usuarios se benefician de decisiones más equitativas en áreas como la contratación y la concesión de préstamos, e incluso la atención médica. La revolución en la inteligencia artificial, impulsada por la lucha contra el sesgo, está abriendo nuevas posibilidades para un futuro más justo e inclusivo. Pero, ¿serán estos cambios lo suficientemente rápidos y profundos para contrarrestar los efectos del sesgo ya arraigados en muchos sistemas ya existentes? Las implicaciones del sesgo son profundas y de gran alcance, tanto a corto plazo como a largo plazo, porque a corto plazo el sesgo en la inteligencia artificial puede exacerbar las desigualdades existentes, perpetuando la discriminación en áreas como el empleo, la vivienda y la justicia penal. Las personas pertenecientes a grupos marginados pueden verse injustamente perjudicadas por decisiones algorítmicas sesgadas, lo que limita sus oportunidades y refuerza los ciclos de pobreza y exclusión. A largo plazo, el sesgo algorítmico plantea riesgos existentes para la cohesión social y la democracia. Si la inteligencia artificial se convierte en el principal árbitro de decisiones importantes en la vida de las personas, y si esas decisiones están sistemáticamente sesgadas, se erosionará la confianza en las instituciones y se profundizarán las divisiones sociales. Esto podría llevar a un futuro distópico en el que la inteligencia artificial se utiliza para controlar y oprimir a ciertos grupos de la población. Sin embargo, también existen oportunidades si se aborda adecuadamente. El desafío del sesgo algorítmico puede impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial más justa y transparente. Esto podría conducir a una sociedad más equitativa en la que la inteligencia artificial se utiliza para empoderar a las personas y promover el bien común. El camino a seguir implica una combinación de soluciones técnicas, regulación legal y conciencia pública. ¿Estamos preparados para asumir este desafío y construir un futuro en el que la inteligencia artificial sea una fuerza para el bien? ¿O permitiremos que perpetúe y amplifique nuestras peores imperfecciones? ¿Quién sabe? Este sesgo es un espejo que refleja las imperfecciones de nuestra sociedad. No es un problema técnico abstracto, sino un desafío profundamente humano que nos desafía y obliga a confrontar nuestros propios prejuicios y desigualdades. Tendríamos que admitirlas, y eso a veces cuesta. Hemos recorrido un largo camino desde el despertar inicial a la realidad del sesgo hasta la revolución en curso en el campo de la inteligencia artificial. Hemos visto la transformación en nuestra comprensión de la tecnología, el catalizador que impulsa este cambio, la paradoja de una inteligencia artificial supuestamente objetiva que puede ser profundamente discriminatoria, el contexto global de este desafío y las implicaciones a corto y a largo plazo. La lucha contra el sesgo algorítmico no es una tarea fácil. Va a requerir un esfuerzo concentrado de investigadores, de desarrolladores, de legisladores y de la sociedad en su conjunto. Tenemos que exigir transparencia y responsabilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial. Debemos invertir en investigación para desarrollar técnicas que mitiguen este sesgo. Y sobre todo debemos promover la conversación pública informada sobre estas implicaciones éticas de la inteligencia artificial. El futuro de la IA no está predeterminado. Depende de las decisiones que vayamos a tomar hoy. Si ignoramos el problema del sesgo, corremos el riesgo de crear un futuro en el que la inteligencia artificial amplifica las desigualdades y socava la justicia social. Pero si abordamos este desafío con determinación y creatividad, estoy seguro de que podremos construir una inteligencia artificial que sea verdaderamente justa, equitativa y beneficiosa para todos. La pregunta final no es si la inteligencia artificial realmente es imparcial, si nosotros, como creadores y usuarios de esta tecnología, estamos a la altura del desafío de construir un futuro más justo. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.